En este vídeo vamos a realizar la exploración sistemática de la rodilla. Cabrá diferenciar a dos tipos de pacientes: el paciente añoso con patología degenerativa y el paciente joven físicamente activo. Al paciente añoso con patología degenerativa o artrósica se le podrá explorar simplemente sentado en la silla y no será importante descubrir la extremidad para poder observar la propia articulación, siempre y cuando no tenga los signos de alarma que hemos comentado en el vídeo introductorio. En el paciente joven físicamente activo, lo que sí que vamos a poder valorar es la patología de la rodilla traumática, pero siempre habrá que tener en cuenta esos signos de alarma, porque una artritis séptica de rodilla, patología muy grave, pues puede comenzar con un pequeño tropezón, no porque el tropezón cree la infección, no, pero el paciente se toca la rodilla y en ese momento se da cuenta de que la rodilla está inflamada por otra causa muy diferente a la que él cree que ha sido provocada. Una vez que hemos preguntado por sus antecedentes y por supuesto los signos de alarma fundamentales, realizaremos la exploración con el paciente en decúbito supino en una camilla y le habremos pedido que se retire la ropa de la extremidad inferior. ¿De las dos rodillas? Sí, de las dos rodillas, porque será muy importante ir comparando una rodilla con otra mientras realizamos la exploración. Hay gente que tiene una flexión limitada de nacimiento y no por eso sea patológico. Comenzaremos esta exploración reglada pues con la inspección y la palpación de la extremidad. En estos momentos comenzaremos con la inspección y la palpación de la articulación de la rodilla. Probablemente la articulación de la rodilla sea la más expresiva de las articulaciones. La inspección será muy importante para encontrar esos signos de alarma o esas banderas rojas que nos hagan pensar en una artritis séptica o inflamatoria. Los fondos de saco llenos, el rubor, el calor, incluso el dolor al tocar simplemente la piel, serán signos muy importantes para discernir la patología que reclama el paciente. También será importante ver dónde está la inflamación. La podemos tener en la cara anterior de la rótula y el resto de la rodilla sin ningún tipo de inflamación que nos hará pensar en una bursitis prerrotuliana. También podemos tener inflamación en la parte distal de la rodilla, que pensaremos en patología extraarticular, como puede ser la tendinitis de la pata de ganso o la bursitis tendinosa. Una vez que hemos realizado la inspección, realizaremos la palpación. Para la palpación es importante las prominencias óseas y, a saber, la rodilla se compone de varios estamentos: la rótula en la cara anterior, a que se le une el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano, la cabeza del peroné en la cara externa, donde se inserta la inserción distal del colateral externo, y en la parte de dentro la inserción del colateral interno en el epicóndilo del fémur y en la tibia. Será muy importante evaluar la cantidad de derrame o de líquido que tenga la rodilla. Para eso es muy interesante el choque rotuliano o el peloteo rotuliano. Simplemente realizando una presión sobre la rótula hacia el fémur podemos cuantificar cuál es el volumen de líquido que encierra la rodilla. A veces en rodillas más secas podemos comprimir los fondos de saco, llenar la articulación de líquido y en ese momento cuantificar cuánto es el líquido que puede estar dentro de la rodilla. Una vez que hemos terminado la exploración y la inspección y la palpación de la extremidad, vamos a realizar siempre los mismos gestos, porque así no olvidaremos ninguno de esos signos exploratorios y no dejaremos nada al azar. Mi recomendación personal, pero cada uno puede tener la suya, es explorar el aparato extensor, es decir, el continuo del cuádriceps, rótula y tendón rotuliano hasta la tibia, pidiendo al paciente que eleve en extensión la pierna hasta arriba sin doblar la rodilla. Perfecto. De esta manera ya vemos que hay una buena integridad del aparato extensor y que la fuerza del cuádriceps es la correcta. Posteriormente, si seguimos la exploración reglada, se pedirá la movilización activa. Vamos a ver esa patología periarticular que puede darnos problemas y se le pide al paciente que flexione de la rodilla todo lo que pueda y que la extienda. Estamos viendo la patología periarticular, ligamentos, tendones
Y lo que es importante, se le solicita que lo haga también con la rodilla no problemática, para poder realizar una comprobación. Acto seguido haremos nosotros ya la movilización pasiva, que nos informa más de bloqueos anatómicos o patología intraarticular. Y una vez que estamos realizando esa exploración de la rodilla, vamos a ir provocando las pruebas de estrés o de provocación que iremos comentando una por una. Somos capaces de flexionar la rodilla sin encontrar ningún bloqueo, incluso poder buscar el cepillo rotuliano, que es el roce que puede provocar la rótula sobre el fémur, lo que nos haría pensar, si tiene dolor en la cara anterior de la rodilla, en una patología del compartimento anterior o de la articulación fémoro-patelar. Posteriormente, una vez que la hemos realizado, exploraremos el varo y el valgo de la rodilla, que nos va a dar una información de cómo están los colaterales, mediales y laterales. Si esa exploración la hago con la rodilla en extensión completa, tengo la pata de ganso por la parte interna y toda la fascia lata por la parte extenda, toda la banda, que podrían estabilizar la rodilla en extensión y tener rotos los dos ligamentos o uno de ellos. Para intentar evitarlo, simplemente tendré que flexionar 20 o 30 grados la rodilla. Esas estructuras tan superpoderosas pasan a un plano posterior y en ese momento sí que podré realizar un valgo o un varo. La aparición de dolor o de bostezo nos indicarían de un esguince de rodilla, a saber grado 1, grado 2 o grado 3. Una vez que he realizado las pruebas de estrés en varo y valgo, pasaré a explorar los meniscos. Los meniscos son unas estructuras tipo almohadilla, es fibrocartílago dentro de la articulación de la rodilla y pueden estar lesionados después de un esguince o de un traumatismo. Por lo tanto, para ver su estado tengo que provocar dolor dentro del compartimento. Muy sencillo, el compartimento interno tendrá el menisco interno y el compartimento externo el menisco externo. Sí que es importante buscar el dolor y como son estructuras intraarticulares, desde fuera un explorador difícilmente podría crearlo. Por lo tanto, tengo que buscar una prueba en la que pueda provocar y dar presión a esos meniscos para que al paciente aqueje dolor o sensación no agradable si soy capaz, si el paciente tiene el menisco lesionado. Será muy importante una flexión de 90 grados y la rotación del pie. Fíjense, la rotación externa, el calcáneo mira hacia adentro. Si provoca dolor, estaré pinzando el menisco interno, ya que el ligamento cruzado de no estar roto hace como un sacacorchos y eleva la tibia hacia arriba en ese movimiento de rotación. Puede incluso comprimir algo más el menisco y hacer una rotación externa del pie, el calcáneo me dice la verdad, estoy en el compartimento interno, y forzar un poquito el varo. En esa posición doy más presión al menisco y si tiene una rotura, en este caso de pequeño calibre, el paciente la podría aquejar. Cuanto más flexión, más menisco posterior, cuerno posterior estoy explorando. Y cuando realice la prueba en mayor extensión, estoy explorando el cuerno anterior, la parte más anterior. De manera contraria, si roto el pie hacia adentro, calcáneo externo, el calcáneo aquí me dice siempre la verdad, estoy provocando presión en el compartimento externo. El dolor en esa zona me haría o me reflejaría una patología en el menisco externo. Pero cuando la rodilla es aguda y está hinchada y es muy difícil de explorar, muchas veces es difícil saber qué patología se debe en el compartimento interno al colateral o al propio menisco. Y una manera de poder diferenciarlo es diciendo al paciente que se ponga en decúbito prono, es decir, que se dé la vuelta y se ponga boca abajo como si estuviera en la playa o en la piscina. Una vez que nos hemos cambiado de posición, iremos a las pruebas de provocación que son capaces de discernir la patología meniscal de la ligamentosa. Flexionaremos en 90 grados la rodilla y, como hemos dicho antes, el calcáneo siempre me va a decir dónde estamos. Roto interno el pie, el calcáneo se va a externo, compartimento externo. Si realizo una presión axial y el paciente aqueja dolor, estoy comprimiendo el menisco, por lo tanto, probablemente tenga una lesión meniscal. Si por el contrario el dolor se produce en la tracción, el menisco respira, no tiene dolor porque se le quita presión, pero estoy tensionando el colateral lateral en este caso. Por lo tanto, sospecharé más
una lesión ligamentosa, lo que es conocido como un esguince de rodilla. De igual manera, si hago la rotación externa del pie con el calcáneo en interno, exploraría el menisco interno. Y con el paciente ya en decúbito supino de nuevo, vamos a dar la vuelta. Para terminar, veremos la integridad del ligamento cruzado. Para ello es importante retirar siempre tensión en el cuádriceps, ya que el ligamento cruzado anterior es el ligamento que impide la antepulsión de la tibia. En un paciente de sexo masculino con un cuádriceps muy desarrollado, la fuerza del cuádriceps nos puede ensombrecer y empobrecer nuestra exploración. Las fuerzas típicamente realizadas, como el cajón, que se realiza con una flexión de rodilla en 90 grados, el explorador puede sentarse sobre el pie del paciente o simplemente colocar su rodilla y con un movimiento de antepulsión vemos el desplazamiento de la tibia sobre el fémur. Habrá que fijarse fijamente en la tuberosidad tibial anterior, que es el punto de referencia para ver ese movimiento de traslación anterior. Pero como hemos dicho, en un paciente muy musculado, esta prueba puede ser negativa con el cruzado anterior roto. Para ello hay que extender la rodilla y quitar tensión al cuádriceps y realizarlo en una flexión de 30 grados, casi sin tensión. El pulgar del examinador se pondrá sobre la tuberosidad del anterior y con el resto de la mano cogeremos toda la masa gemelar. Y la otra mano, en este caso la derecha del explorador, con la rodilla izquierda, se colocará en una pinza sobre el fémur, el muslo, y se realizará la misma maniobra exploratoria. Quizá algo más compleja de realizar, pero con la práctica muy sencilla.